Hola, soy Juana Grancela. Bienvenidos al primer capítulo de este nuevo podcast que todavía no tiene nombre, pero bueno, estamos en camino a eso. Y mi primera invitada de hoy es Sofía Balof. Hola, Juana. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Bueno, un poco cuando charlábamos antes de venir para acá, estaba pensando en qué responder, si esa era una pregunta posible, porque siento que, bueno, en los talleres de poesía, en los talleres que doy, pero también a los que voy, es una pregunta obviamente muy recurrente, pero que siento muy compleja de definir sin caer en definiciones académicas, no sé, que te pueden dar en la facultad sobre qué es el género poético, ¿no? Como que es la poesía como género literario, que lo es, ¿no? Como la poesía es un género literario, como puede ser, no sé, el teatro, como puede ser una novela. Eh, Sin embargo, me parece que en los entornos poéticos, sean los talleres de poesía o en los espacios de lectura de poesía o lo que sea, pensar la definición de poesía por fuera de lo que es una definición de género puede ser un poco más interesante. Así que si yo tuviera que Uy, toca el micrófono. Si yo tuviera que aventurarme en una respuesta sobre qué es la poesía, diría que es el lenguaje de lo inútil, como el lenguaje de aquello que no sirve para nada, más que para hacer sentir algo. Y me parece que le vengo dando vueltas mucho a esas definiciones que obviamente no se me ocurren a mí, ¿no? Como María Negroni, una poeta espectacular de este país, planteaba eso, ¿no? Que la poesía es eso que no sirve para nada. Y creo que en este momento en el que todo tiene que servir para algo, todo tiene que ser productivo, todo tiene que ser con un fin económico, para allá, y generarte éxito y no sé qué, pensar en que el lenguaje poético o la poesía es aquel lenguaje que nos permite eh, decir cosas sobre el mundo y hacer sentir algo a los demás o expresar un sentimiento desde la inutilidad total, me parece que es una gran definición para pensar en ese género poético y en lo que nos da la poesía. El arte es un poco todo así igual. Sí, creo que las expresiones artísticas en general deberían no servir para nada en el sentido productivo, utilitario del servir, ¿no? Obviamente que sirven, si mientras hagan sentir algo a una persona, ya están sirviendo para algo, pero cuando pienso en la utilidad o en la inutilidad de algo, la pienso en esa clave, como en eso, en un mundo en el que todo es producir, ganar plata, generar un texto. Encima el texto poético, o la poesía, o un poema, tiene también esa cuestión de que la forma y el sonido predomina por sobre el sentido. Si bien estamos diciendo algo, es muy importante la forma, el sonido de las palabras, el nombre de las cosas. El poeta trabaja más que con lo que quiere decir con el nombre de las cosas, ¿no? Como con el nombre de las palabras, con cómo suenan esas palabras, con cómo rebotan en el silencio, en los espacios, en la hoja. Y creo que esa también es una particularidad que hace a la poesía en relación a otros géneros en cuanto a su inutilidad, porque tal vez una novela, si bien, obvio, la literatura, si la pensamos en términos productivos, probablemente también sea inútil, pero una novela tal vez tiene el objetivo o la finalidad de contar algo, de contar una historia o de reflexionar sobre una experiencia puntual, Claro. o de representar algo, en el caso del teatro, por ejemplo, o de una obra de texto dramático, digo. En cambio, el poema no tiene más que la búsqueda del encuentro con el sentir y con el sonido, y desde un lugar muy diferente a la música también. Entonces creo que es muy particular esa relación con la poca productividad de la poesía y todo lo que eso permite generar como estrategia también de tipo una tecnología de resistencia también, ¿no? A un Sí, planteo de un mundo. sí, sí, tal cual. Y en ese sentido, ¿crees que todo puede ser poesía? Porque viste que también está como esto de si escribo un texto que suena lindo o que si a mí me parece que rima, ¿eso ya lo convierte en poesía? ¿Qué tiene que tener un texto para que sea poesía? O esto que hablabas de la música. ¿Qué es más importante? ¿Que suene bien, que suene rítmico, que tenga algo para decir? ¿O simplemente si algo suena lindo ya puede llegar a ser una poesía? O no se sabe, o eso depende de cada uno también. Porque en el arte también pasa mucho eso, como el arte es subjetivo. Entonces capaz depende de cada uno. Esto para mí es una poesía, esto para mí no. Según a quien le preguntes, te va a dar una respuesta diferente. Si hay alguna persona muy purista de la literatura, probablemente te va a decir, no,
no todo puede ser un poema porque hay una estructura y hay unas reglas y hay tiene que, no sé, abordarse desde un determinado lugar. Y también va a haber gente que te va a decir, no, todo puede ser poesía. Si vos, no sé, un grafiti en la pared ya es poesía, ¿no? Y yo creo que ni una cosa ni la otra, pero no porque piense que hay un punto medio en cuanto a que algo sí es y algo no es, sino porque pienso que los límites de lo poético o los límites del poema eh, están más vinculados al lugar que va a ocupar ese poema. Digo, si ese poema va a formar parte de un libro, no es lo mismo que si va a formar parte de un slam de poesía, que es una competencia en la que la gente compite para ver quién, no sé, genera la mejor situación performática en torno al poema, o que una poesía oral, ¿no? Como hay acá, por ejemplo, en La Plata, ciclos de poesía oral, que tienen todo que ver con la performance y cómo suena y cómo nos ponemos en el escenario y qué generamos en el otro en cuanto a los sentidos del poema, y menos que ver con cómo se ve un poema en una página, por ejemplo. Y si vos pensás en una publicación, en un libro, en un fanzine, lo que sea, cómo se vea ese poema, la distribución de las palabras, los espacios, si un verso es más largo o más corto, todo eso también va a condicionar el poema. Entonces, Claro, sí. pausa dramática para esperar a que pase el sonido. Entonces, o sea, me gustó esto de que hay como diferentes formas de escribir poesía, que no es lo mismo escribir una poesía para un libro que escribir poesía porque, por ejemplo, lo que decías que me gustó de si lo vas a presentar en una jam, es como más performático. Tiene también que ver con lo teatral. Claro, totalmente. Y también va a tener que ver con cada persona que escriba en relación a eso, eh, porque obviamente también va a haber gente que se va a presentar en un slam y va a leer todo acartonado, o no, Claro. y hay gente que todo lo contrario, que se va a aprender el texto de memoria y que va a hacer un despliegue. Obviamente hay entornos diversos para cada tipo de poema, por eso creo que no, es muy complicado decir como esto es poesía y esto no, habiendo tantos entornos poéticos y tantas experiencias poéticas diferentes para que ese poema se adapte a ese entorno. Claro. Lo mismo, bueno, sí, es cierto que vos ves, agarrás, no sé, una época, ahora no tanto, pero hubo una época que en Instagram estaba muy de moda como subir textos en los que capaz vos decías lo que sea, pero le metías un enter en el medio y ya era un poema, porque solamente porque ese texto se versificó, porque Claro. esa oración se convirtió en un verso solamente por meterle el enter. Y un poco es cierto, o sea, un poco un poema, o sea, estructuralmente un poema se diferencia de otros textos porque tiene versos, ¿no? Claro. Esa es como Sí, la sí. diferencia estructural entre una novela y un poema. Ahora, también es cierto que si ese texto podría funcionar tranquilamente y no hay nada de ese texto que le aporte el verso, que le aporte ese silencio, que esté pensado en relación a la pausa, a ese corte, entonces tal vez ese texto no esté pensado para hacer un poema, sino para otro tipo de texto, que Claro. también está bien. Y también es cierto que existe la poesía en prosa, o sea, un poema que es un texto poético pero que está escrito en párrafo. Entonces tal vez yo creo que lo que diferencia al poema de otros textos tiene mucho más que ver con, con lo sonoro, o sea, con el pensar el trabajo de la palabra, no solamente desde el sentido, sino como cómo suena, y más con los silencios que con los sonidos. Como más con el momento del corte del verso, el momento en el que yo digo, bueno, acá esta palabra la dejo suspendida para siempre al final de este verso y decido poner una pausa para arrancar abajo, Claro. que con otras cosas que podrían llegar, no sé, la rima o el tono o otras cosas, ¿no? Claro. Es muy importante en el poema, Claro. el silencio o dónde decidís poner la pausa. No es lo mismo que yo diga, anoche maté a mi infancia, a que yo diga, anoche maté a mi infancia. Y dejar ese maté sostenido en el final del verso y que pueda simbolizar ese anoche maté una cosa y anoche maté a mi infancia otra cosa, ¿no? Como Sí. esa multiplicación de sentidos, se llama encabalgamiento en la poesía, y es como el elemento distintivo del poema. Eso es lo que hace que un poema sea un poema. Claro. En el momento en el que esa pausa, ese sonido que queda rebotando para siempre en el final del verso, para encabalgarse, para enlazarse con otro y seguir produciendo más sonidos y más ideas y más sentidos y jugar con la palabra y jugar con cómo suena ese sonido, ahí es donde estás leyendo un poema o estás escribiendo un poema. Claro. Me encanta. Y con respecto a las palabras, ¿se necesitan palabras difíciles, palabras como inteligentes, por así decirlo, o con cualquier cosa que tenga sentido para uno o para otro está bien?
No, sí, definitivamente no se necesita, o sea, lo mismo, o sea, habrá escuelas, ¿no? También hay como muchos mitos, siento, en torno a cómo debe ser un poema o qué palabras debe utilizar en los dos sentidos. Habrá quienes digan, no, como bueno, la poesía es un género intelectual, elevado y deberá, y es la poesía que leemos en la escuela, entonces tal vez es de repente el preconcepto que tenemos del poema y hasta que no nos encontramos con un poema contemporáneo o que piense con otras palabras, pensamos que el poema es de compararte con una tarde de verano, ¿no? Y Claro, sí. no Que necesariamente, están todos vestidos de negro con el cuello hasta acá con la claro, boina, y así. es Claro. total, y puede serlo, ¿no? Sí. Pero digo, no necesariamente, puede tomar otras formas. Y también lo mismo que decíamos, como de repente cualquier cosa que le metes un enter en el medio o que lees de esta forma, cuando yo digo tu nombre, entonces pienso, ¿no? Si ya lo leo así, entonces ya automáticamente es un poema y puedo decir lo que sea, no sé, la lista del súper y lo es. Yo creo que un Claro. poco sí, o sea, a mí me Sí. divierte, a mí me divierte pensar que todo puede ser un poema si el, si ese texto está a disposición de pensar un ritmo, de leerse, de tomar una disposición en la imagen, de que esa dimensión visual de lo poético aparezca, que esa dimensión de lo sonoro aparezca, mientras esas cosas, y que cumpla con esto que decíamos bueno, eh, del acto perceptivo, o sea, de la disposición de la sensibilidad a la hora de escribirlo y a la hora de leerlo. Capaz la lista del súper dice muchas más cosas que un montón de palabras rimbombantes sobre algo, sobre un momento histórico, sobre un contexto, sobre un momento de una persona, Sobre uno mismo sobre uno también. mismo, y puede ser un acto perceptivo. Alicia Genovese, que es una poeta y ensayista argentina, dice esto de la poesía, ¿no? Como que el poema es un acto perceptivo, es como la lengua a disposición de esa percepción. Y me parece que esa es una definición muy interesante porque creo que todo el arte en general, pero es poner como esa percepción a flor de piel y encontrar en las palabras y en los actos cotidianos incluso algo bello para decir. O algo sensible para decir, porque puede no ser lindo, pero bello en el sentido de lo conmovedor. Claro, sí. Y con respecto a esto, ¿crees que es más fácil escribir como desde la tristeza? Cuando, viste, porque suele pasar eso que cuando uno está triste o mal, como que bueno, de repente te salen todas las emociones y estás como re creativa y re motivada. Y si puede salir algo lindo desde la felicidad también, porque está como esta discusión de que cuando estás feliz, como que no te sale nada, como que necesitas estar mal para escribir algo Sí, lindo. total. Está mucho, a veces me pasa, ¿eh? O sea, sinceramente diría que si tengo que hablar de mi propia experiencia, escribo mejor, me concentro mejor y me sale más rápido pensar en algo desde la bronca o desde el asco, eh, o bueno, o desde la angustia, que desde la alegría total. También es cierto que grandes obras han sido inspiradas por el enamoramiento más profundo, ¿no? Como el Sí, momento de romance, es verdad. y creo que el romance o el enamoramiento puede ser, no necesariamente es, pero puede ser un momento muy feliz, o puede ser la expresión máxima de la felicidad incluso. Entonces pienso que sí, que se puede crear desde ahí y que el enamoramiento es gran inspirador de, de piezas espectaculares, poéticas y de todo tipo artísticas. Sí, Pero bueno, también es cierto que el elemento de lo sensible, esto de lo perceptivo, está mucho más a flor de piel cuando esas sensaciones son, no quisiera decir negativas, porque la tristeza necesariamente no tiene por qué serlo, sino puede ser una expresión de un momento, pero sí son como más asociadas al dolor. sí, Creo que en el dolor, de la índole que sea, eso desde el enojo, la bronca, la angustia, la decepción, el desamor, desde el dolor los sentidos están más atentos a ver cómo poder narrar. Y es tanta la necesidad, cuando uno siente dolor, de expiarlo, que si vos tenés algún canal para hacerlo a través del arte, o sea, o a través de la escritura en mi caso, puede salir algo mucho más fácil o mucho más rico que en los momentos de felicidad que capaz estamos más conectados con lo que sentimos, ¿no? claro, Estoy con contenta, vivir el entonces momento. vivo el momento. Sí, Claro, tal estoy cual. contenta, bueno, listo, me voy a tomar una birra, me junto con alguien, me disfruto con amigos, salgo, no sé, lo paso con la persona con la que de la que estoy enamorada. Entonces conectás más con la realidad, eh, Sí, es verdad. Creo que es un poco como eso con el también. momento. No estás tanto diciendo quiero reflexionar sobre mi felicidad. En Claro, cambio, en el dolor,
hay más lugar para la reflexión y hay más lugar para el ensimismamiento. Y en el ensimismamiento, bueno, aparece más esa percepción. Por lo menos a mí me pasa así. Sí. O la necesidad de hacer algo. Sí. Como, bueno, estoy mal, me pasa esto, bueno, tengo que convertirlo en algo. Convertirlo en algo, Como total. usar todo esto para que valga la pena, para Total. convertirlo en algo lindo. Pero sí siento igual que, o sea, eso, hay grandes discos y grandes poemas de amor dedicados a momentos felices del amor. Así que bueno, está esa dualidad. ¿Cómo estaré dando en cámara? ¿Qué decís? Para mí bien. O sea, yo nos veía lindas. Espero que sí. Y eso es lo único que me importa. Sí, total. Se escuchan los audios, no importa. Nos vemos bonitos. No importa, mirá qué lindas. ¿Te consideras poeta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que hay que abrazar mucho más rápido las categorías que nos permiten nombrarnos y artistas que lo que teóricamente los procesos deberían hacer que nos consagremos de esa manera. Aunque si vos hacés y pensás desde ese lugar, yo creo que te puedes considerar poeta o cualquier otro, no sé, lo que sea artístico. No sé, si vos eso, sacás fotos y sí, obvio, no cualquiera puede ser fotógrafo porque necesita una expertise sobre el tema, pero si vos tenés una mirada, algo para decir, algo para contar y vivís tu vida a través de mirar desde ese lugar, como qué podrías hacer con ese elemento para expresar algo, yo creo que ya te puedes considerar o fotógrafa o poeta o escritora o lo que sea. No digo que no haya que tener un acercamiento al expertise del tema, obviamente, pero ese acercamiento puede ser de distintas maneras, no tiene por qué ser, no sé, académico o tomar cursos o capaz que la experiencia a veces, bueno, dice más que para nombrarnos que otras cosas. Es que creo que pasa en todo el arte, como que yo creo también lo mismo, que si vos haces y te pensás desde ese lugar, un poco ya lo sos. ¿Qué necesitas? Que te den un título. Nadie te va a dar un certificado que diga oficialmente sos poeta. Te lo vas a tener que dar vos en algún momento. Sí. Vos te vas a tener que autodenominar de esa manera en algún punto de tu trayectoria, de tu carrera, de tu proceso de escritura. Así que me parece que cuanto antes lo puedas abrazar, más pronto vas a poder sentirte cómoda con el lenguaje y apropiártelo, y eso te va a permitir abrir más puertas de la propia creatividad. Sí. ¿Y crees que cualquiera puede serlo? ¿Se nace con un talento para escribir poesía? ¿Se entrena? Si yo digo mañana, che, tengo ganas de empezar a escribir poesía, que nunca me iba a escribir poesía, ¿puedo llegar a ser...? Sí, definitivamente. Como cualquier lenguaje artístico. Obviamente, probablemente el canto o la música o, no sé, la danza, qué sé yo, tengan algo de eso, de lo innato. Y sí, también hay gente que escribe, que vos decís, esto yo nunca, por más que yo toda mi vida me pasé de curso en curso escribiendo, nunca voy a poder escribir como esta persona, porque hay algo de una sensibilidad específica, pero porque hay personas especiales. Pero eso no significa que no puedas. Yo creo que todo el mundo puede porque todo el mundo puede trabajar con la palabra porque es el primer lenguaje que aprendemos, el primer lenguaje que nos permite expresarlo desde un lugar creativo. Aprendemos a escribir cuentos en la primaria, nos inventamos historias con amigas para jugar, con las Barbies o con los amigos en el barrio o con lo que sea, como siempre estamos inventando historias que son maneras de decir y maneras de expresar. Así que creo que el contacto con la escritura y con la literatura lo puede tener cualquiera. Después sí siento que obviamente para la poesía hay que tener una sensibilidad específica que es ser sensible a ese tipo de lenguaje que tiene que ver con el sonido, que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con una posibilidad que puede ser infinita, pero de una estructura, y como que bueno, tiene que ser respetuosa de ese lenguaje, obviamente, independientemente de toda la posibilidad enorme que te genera el lenguaje poético o la poesía, pero sí siento que cualquiera que le interese puede, cualquiera que le interese leer, cualquiera que le interese leer poesía, que diga, ay, wow, mira esto, cómo me llegó, puede hacer algo con eso. Claro. Puede por lo menos copiarlo. Puede agarrar y decir, yo quiero hacer exactamente algo como esto, pero mío. Claro. ¿Y qué hacen? O sea, los músicos hacen eso. Ay, me encantó este tema, estoy obsesionada con esta banda, y tocan y tocan y tocan algo parecido hasta que hacen algo original. Sí, como una inspiración. Sí, total. Creo que se habla poco de que en la literatura se copia hasta que se logra algo original.
Está más naturalizado hablar de hacer, no sé, un cover en la música o de, no sé, copiar el estilo artístico de algún fotógrafo que te gusta o de alguna fotógrafa que te gusta o de tratar de acercarse a algo que, claro, en el cine como copiar los planos, los colores. Es de otro lugar, pero es inspirado. Pero bueno, es inspirado, ¿no? Sí. Como esa inspiración. Se habla poco de que de eso en la literatura, como que si vos no haces algo completamente original desde la base, entonces ya estás plagiando. Y obviamente que existe el plagio, ¿no? Como sin duda, pero creo que es una manera de ejercitar también. Bueno, en los talleres de poesía pasa mucho eso, como se ve a un autor o una autora, toda su obra, se lee y salen ejercicios en base a eso que hace ese autor o autora, y se intenta imitar ese tono hasta que de repente decís, me gustó algo de esto que tiene esta persona y algo de esto que tiene esta otra, y armas tu propio tono y tu propia voz poética, pero tu propia voz también para decir algo en el mundo. Y creo que sí, definitivamente eso lo puede hacer cualquiera. ¿Qué crees que dice sobre vos lo que vos escribís y lo compartís con el mundo? Ya sea que escribiste, bueno, tenés un poemario o cuando te presentás en jams o en ciclos de poesía. ¿Qué crees que es lo que dice de vos lo que vos haces? Qué buena pregunta, porque nunca me lo había parado a pensar. Y es loco porque, aparte de escribir, estudio sobre la poesía académicamente en un mundo que intento que no se junte tanto, aunque sin duda lo hace. Y nunca me había parado a pensar en qué implica, qué dice de mí lo que escribo. Me interesaría también mucho que me cuenten quienes me leen o quienes me escuchan, pero yo pienso que dice mucho de mi identidad, el modo en el que yo tengo para acercarme a la poesía, y que dice mucho sobre las cosas que me enojan y que me dan asco y que me dan bronca y que me dan tristeza, lo que escribo o las cosas a las cuales me acerco cuando escribo o cuando leo. Eh, Lamentablemente, últimamente, en los últimos años, me acerco mucho desde ese lugar al texto o al momento de escritura. Me estoy acercando mucho desde el lugar de la decepción, de la bronca y del enojo. Creo que es algo de la época también, una época que nos ha empujado a pensar desde este lugar porque es tanta la violencia y tanta el desinterés por el otro, como eso, que el otro no importe, que siento que dice de mí lo que escribo, un poco lo que pienso del mundo. Entonces no es solo de mí, no habla de mí, sino que también habla de un montón de otras personas que se están sintiendo como me siento yo en este momento. Y creo que estoy intentando como canalizar o concentrar un poco eh, este clima de época, como tratar de expresar lo que siento. Una vez Marilina Bertoldi dijo algo cuando lanzó su último disco, que era que se había encontrado por la época así violenta y eh, pensando desde un lugar, o sea, se había encontrado ella misma pensando desde un lugar que no le gustaba sobre ella, ¿no? Como un lugar de mucho odio para los demás, ¿no? Como con tanta bronca, con tanta decepción y con tanto resentimiento por, no sé, por la violencia de los otros, que terminó pensando ella desde un lugar muy odiante y se asustó, como no supo qué hacer con eso y quería tratar de narrar esa angustia de sentir tanto odio y narrar la época sin tener que decir, este contexto, o hablar de lo político desde la política. Entonces decidió escribir un disco sobre cómo se siente ella con la época, no sobre qué es la época, sino cómo se siente ella con eso. Y eso para mí fue muy inspirador y me hizo repensar mucho como qué tengo yo para decir desde mi lugar, desde cómo escribo, desde lo que leo y desde los lugares a los que asisto, y cómo eso me posiciona frente al mundo. Eh, Cómo eso que yo tengo para decir no puede, porque no puedo yo, ser solamente palabras bellas, covers de poemas que me gustan o solo cosas graciosas incluso, porque a mí me gustaba mucho escribir desde el humor, me sigue gustando, pero me di cuenta de que necesitaba canalizar eso de alguna manera y que necesitaba también ser una pequeña partícula de representación de los sentimientos de una época, por lo menos de cómo me siento yo. Y creo que el arte tiene que estar dispuesto a eso, y así es como lo estoy tratando de encarar últimamente, no porque me crea importante, no porque crea que mi voz
tiene que ser la voz de la época, ni mucho menos. Más bien lo contrario, creo que todas las personas deberían estar diciendo algo y que ese corpus de todo lo que podamos formar entre todos los lenguajes artísticos, pero específicamente desde la literatura, desde la palabra, desde la poesía, deberían estar queriendo decir algo sobre la época y bueno, creo que ahora estoy laburando desde ese lugar. Me gusta mucho que el arte tenga mucho que ver con el momento social que estamos viviendo, porque además el contexto social le afecta a uno, es como lo que le pasaba a Marilina, de repente se pensaba a ella como una persona que odiaba, que tenía bronca, y es como que capaz es por el momento social y el contexto que uno está viviendo y es imposible que no te afecte. ¿Y crees que siempre la poesía o el arte tiene que tener que ver con algo de esto, como con algo más político o social, o puede ser simplemente algo más eh, interno? O sea, que tiene que ser algo que cambie el mundo, que ayude, o puede ser simplemente me senté en mi casa y escribí 2 renglones y sirve. Patricia Cavalli dice, mis poemas no cambiarán el mundo. Ok. Y yo cuando leí esa frase me abracé a ella, porque creo que, volviendo a lo que decíamos al principio, en la improductividad del poema radica su potencia. Por ende, yo no creo que todos los poemas tengan que hablar del contexto, pero sí que todos son en algún punto políticos, porque narrar un sentimiento, o sea, o tratar de sintetizar un sentir, no puede estar despojado de mi lugar en el mundo, de mi subjetividad, de lo que soy en mi comunidad, de las herramientas que tengo para contarlo, de mi contexto social. No que yo tenga que leer un poema y tenga que entender el contexto social en el que fue producido, para nada. Yo creo que un poema puede estar completamente aislado de todo y leerlo, estar pegado en una pared, no saber nada de su contexto de producción, e igualmente poder leerlo y, claro, exactamente, y te tiene que poder hacer sentir algo, capaz no a vos, pero a alguien, ¿no? Como capaz a mí no me hace sentido, pero a alguien le hace y eso Con eso está ya, bien. y con eso va a estar bien. Entonces no creo que que los poemas tengan que narrar la época, si es lo que a mí me gusta hacer y son los poemas que a mí me gusta leer, pero sí siento que un poco dicen algo de la época aunque no estén intentando hacerlo, porque van a sintetizar un sentimiento, una manera de decir, un tipo de palabra, un estilo, un tono de una época. Entonces no puede estar despojada porque no va a poder, salvo que haga el ejercicio adrede, ¿no? Decir, bueno, yo voy a escribir como se escribía en el 1800, entonces Claro. que nadie pueda encontrar ninguna huella de nada en este poema, pero va a encontrar una huella de algo, de otra época por lo menos, ¿no? Como alguna huella de algo va a tener. Entonces sí creo que es imposible hacer sentir algo sin un posicionamiento. eh, Como yo creo que el poema habilita el posicionamiento del yo como lo subjetivo. No necesariamente tienen que cambiar el mundo. Creo que es muy importante abrazarse esa premisa para no sentir que todo lo que hacemos es inútil desde el arte, ¿no? Como, ¿para qué voy a estar escribiendo un poema yo si Si no el sirve mundo está para en nada. guerra? No sé. Sí. Como sí, Es fácil claro. caer en eso Pero cuando te porque, gusta el arte, porque es como, hay gente que está salvando vidas y yo estoy acá sacando fotitos. claro, total. Y yo, Bueno. bueno, lo que siento esta mañana, Sí. ¿no? Como, y hay gente que Y está, bueno, no sé, sí, salvando el mundo o arruinándolo. sí, tal O todo cual. lo contrario. Entonces, es muy difícil habitar esa incomodidad que genera la inutilidad. Pero yo creo que es necesaria para que eso se vuelva un dispositivo de resistencia. Porque, por lo que decíamos al principio, ¿no? En un mundo donde todo tiene que ser productivo, escribir sobre lo que sentís y lo que sentís en una época y cómo te atraviesa es un símbolo de resistencia. Entonces, en un punto, los poemas son una manera de resistir y son políticos desde ese lugar, ¿no? Como desde ese lugar de improductividad. Sí. Sí, esto de la resistencia también me gusta pensarlo lo mismo con qué ofrece el mundo. El mundo te ofrece que eh, si no te levantas a las 5 de la mañana, te das una ducha de agua fría, vas al gimnasio, comes no sé cuántos gramos de proteína, analizás el mercado y no sos un varón, entonces, claro, entonces no hay nada del mundo para vos, porque sos un fracasado, Sí, pues sí, sos una sí. fracasada. Como constantemente la derrota y el fracaso se ponen frente a nuestros ojos porque todo, no, o sea, incluso, bueno, las redes sociales, el uso que hacemos de internet, Sí. nos muestra eso. Entonces, el
tomarse un momento del día para decir, ahora un poema. Literal. Bueno, ahora buena es una poesía. Tuki, 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 tuki. Un ratito para decir, ahora voy a leer un poema, ni siquiera escribir, no es todo producir también, ¿no? Como en el arte no es todo producir. Eso, no es todo hacer una peli, también es mirarlas. Claro. Alguien las tiene que ver. Y tenemos que ser nosotros, los que producimos también, los que leemos. No podemos solamente pensar en escribir, también tenemos que pensar en leer, en conmovernos con la palabra del otro. Bueno, lo mismo con otras expresiones artísticas, ¿no? No podemos solamente pensar en el yo produzco, yo soy creativa, porque también entramos en una lógica de producción. Sino como, bueno, ¿cómo me atraviesa eso? Y además también ver al otro te inspira. Total. Quieras o no, buscar inspiración es un poco buscar eso también, como a ver qué hace el otro, cómo lo hace, cómo lo pensó. Para mí eso está buenísimo también, porque también es fácil caer en la falta de inspiración, en la falta de motivación, o creer como, oh, escribí esto es una cagada. Y bueno, y por ahí ver en el otro y encontrar esa motivación y esa inspiración, para mí está re bueno. Total. Yo banco full mirar al otro para inspirarse. Sí. Nada de copiarse, inspirarse. Inspirarse, total, inspirarse para crear algo original, porque ya va a ser desde tu voz. Obviamente, hay gente que copia, eso es indudable, ¿no? Pero es un ejercicio también. O sea, en la medida en la que vos no digas, esto soy el inventor del universo, esto lo creé yo y estés copiando, mientras vos seas honesta intelectualmente y artísticamente con que eso es parte de tu proceso, como los lugares de inspiración, yo creo que eso está buenísimo. Además, porque es imposible crear una obra pura sin ningún tipo de intervención de lo que no, de lo prehecho, digamos. Sí, tal cual. Sí. Además que también nosotros somos todo lo que consumimos y todo Claro. lo que vemos y lo que creamos es a partir de todo lo que ya hemos visto y consumido. Totalmente. Por ahí decías, tuve una idea que es de la nada. Bueno, quizás no es tan de la nada, quizás es de algo que ya tenés adentro tuyo y quedó en algún lado. Total. Y dejarse conmover también, porque siento que también estamos mucho en una lógica de pensar, la palabra consumo a mí me enloquece, o sea, todo el tiempo la pienso porque la uso igual que todos la usamos, pero cuando te pones a reflexionar decís, ¿cómo nos entró la bala? Porque no, yo consumo tal artista, yo consumo tal director, yo consumo tal youtuber, yo consumo tal, ¿no? Y todo es consumo, todo es en esa lógica de lo capitalista, ¿no? Como, ¿por qué no es? A mí me reinteresa, me reconmueve, sí, eso, como usar otras palabras también, bueno, como es porque no puedo salir de ahí, ¿no? Qué horror, como que ahora me lo puse a pensar y es verdad. Sí, eso, pero yo también la reuso, pero porque es la lógica que nos plantea eso, el mercado de la industria cultural está puesta desde ese lugar. Hasta consumo tal marca, ponele que sí, obvio, consumís porque comprás, pero a veces es también un statement, ¿no? Ponerte algo de una marca que tiene un nombre o lo que sea, que la hizo alguien. Como incluso hasta cuando hacemos cosas con, o sea, o utilizamos o forma parte de nuestra vida productos creados o piezas artísticas creadas por personas que no son una supermarca, una supercadena, o un super escritor, o una super editorial, o un super, no sé, director, qué sé yo. Eso por lo menos tiene que quedar por fuera de la lógica del consumo. Obvio que va a haber cosas que sí, pero empezar a pensar por fuera de eso y pensar más en lo que nos afecta, no en el sentido del negativo de la palabra afectar, sino desde el sentido de dejarse afectar, como dejarse conmover. Y creo que eso también es importante para pensar en el momento de escribir o de conectarse con algo. Yo me quedaría hablando más igual, es como que digo, sí. no tengo más, no sé qué preguntar. Esa es una pregunta que creo que te tendría que haber hecho al principio, pero bueno, te lo voy a hacer ahora. ¿Cómo empezaste a meterte en este mundo? ¿Cuándo dijiste, che, me reinteresa escribir poesía, me conmueve? Fue en la pandemia. Yo la verdad, yo estudié comunicación, entonces mi carrera tuvo como muchos acercamientos a la escritura, muchos acercamientos a la escritura creativa. Creo que es de todas las que conozco la que tiene más ímpetu en producir textos creativos desde su plan de estudios. Así que a mí me acercó desde ese lugar a la escritura, en la carrera, pero en la pandemia había tomado unos cursos típicos que tomás por Zoom porque tenés que hacer algo y no sabes qué hacer y te empiezan a aparecer cosas. Había tomado un curso de crónica queer, creo que era una cosa así. No era de poesía, era de algo de escritura vinculado a lo queer. Yo estaba como con muchas ganas de indagar en ese lugar por una búsqueda identitaria también en ese momento pandémico. Y había hecho el curso
los textos me habían encantado y lo que yo había empezado a producir tenía más que ver con una sensibilidad mía y no tanto con la crónica, pero no sé, lo usé para aprovecharlo, pero no me había gustado tanto el enfoque del curso. Y una compañera que estaba en el curso, de casualidad nos seguíamos en Instagram, nada que ver porque no nos conocemos personalmente, viste esa gente que no sé, creo que porque es fotógrafa y yo miraba sus fotos, no sé, nos seguíamos en Instagram. Y estábamos haciendo el curso a la vez, y me escribe por Instagram y me dice, che, Sofi, ¿qué te pareció el curso? Y yo, más o menos, y ya, a mí también, pero mira, te re recomiendo por lo que escribís, esta escuela, yo tomo talleres acá hace un montón, yo soy de Rosario, la escuela es de Rosario, pero ahora están haciendo cursos virtuales, porque bueno, por la pandemia, te re recomiendo. Ahora va a haber unos cursos en el verano, esto de la fin de año, unos cursos intensivos, capaz te podés tomar uno, porque la verdad que siento que por lo que vos compartiste, va más como por este lado. Y yo, de una, buenísimo. Ella me dijo, y yo como, wow, qué copada, porque la verdad que, o sea, yo estaba haciendo un taller de crónica, y ella me estaba diciendo, che, mirá que re podés explorar por este lado de la poesía. Claro. Y yo como, wow, es verdad. Ella vio algo. Sí, como recopada mal, aparte como que tranquilamente lo podría haber pensado y podrían no haberme dicho nada. Se ve que se quedó con ganas de compartir ideas sobre qué onda el curso porque no nos había copado tanto. Claro. Como El para, chisme. sí, el chisme nos unió. El Es chisme nos increíble, unió pero el total. chisme une. O sea, yo puedo decir que soy poeta gracias al chisme. Sí. Y un poco así. Ay, qué bien. Así que bueno, hice un curso con Maya Morozano, bueno, que es maestra, ahora amiga, que es la coordinadora de esta escuela, Patas de Cabra, una escuela de oficios literarios que se arranca en Rosario, pero que empieza a dar talleres virtuales, así yo me acerco, hago un taller de verano y empiezo a escribir mis primeros poemas ahí, intentando indagar a ver qué onda con eso, si era como por ese lado o qué, y al toque me enganché, o sea, como sentí que era por ahí, viste, como que había cosas que yo tenía para decir, que estaba intentando adaptar a un tipo de lenguaje más narrativo, más como de cuento o de crónica o ensayístico, y no estaba encontrando un tono hasta que me encontré, o sea, nunca me lo había preguntado, la verdad, no estaba en contacto con la poesía desde la lectura, y por hacer ese taller me encontré con un mundo. Qué loco, Y después me inscribí al taller regular, hice todo el año, esto fue creo que ya hice en el 2022, hice todo el año, 2023 y 2024 y 2025 hice ese taller, Volcán de Harina. En el 2024 ya Maya, bueno, le pareció que lo que ya venía laburando, escribiendo, estaba como para empezar a pensar en un corpus para un poemario, así que la editorial que se desprende de la escuela, porque la escuela tiene una editorial de oficios literarios, o sea, la escuela de oficios literarios que se llama Patas de Cabra, tiene una editorial que también se llama Patas de Cabra, que se desprende de la escuela, que publica a primeros autores y autoras que nunca publicaron, que trabajan su obra en el marco de la escuela. Entonces como que le da la oportunidad a las personas que se están formando, que capaz eso hacía años que estábamos escribiendo, y que es muy complejo insertarse en el mundo bueno, Sí. editorial Sí. y encontrar una editorial, alguien que te edite, alguien que te lea, que te lea pero que también te conozca. Es difícil ese proceso, sobre todo cuando, nada, bueno, estás ahí tomándote unos talleres, qué sé yo. Claro, como ¿Viste? bueno, Como, estoy probando, a ver si me va a claro, no, gustar. no necesariamente todo tiene que ser para publicar. Y yo tenía muchas ganas, porque ya tenía mucho escrito, y tenía ganas de materializar eso y de cruzarlo con otras propuestas artísticas, por eso también hicimos la foto en el poemario en su momento, porque me parecía que estaba bueno como poder hacer, dialogar eso que estaba escrito con otras propuestas y con otros lenguajes. Bueno, y ahí fue como salió Salvo la Piel en el 2024 como publicación. Y luego Maya me propuso abrir el taller Volcán de Harina, el que yo tomaba con ella, en La Plata presencial. Así que ahora también estoy con mi grupo desde el año pasado, ya este es el segundo año que estamos con Volcán de Harina La Plata, que de un grupo de poetas ahí que nos encontramos todos los miércoles a escribir y a leer. Y bueno, y publicamos también a fin de año antologías entre toda la escuela. Ya este año cumple 10 años la escuela, así que estamos con celebraciones. En agosto, una celebración grande en Rosario. Pero estuvimos presentando la antología del año pasado. Todos los años a fin de año, entre todos los talleres nos ponemos de acuerdo, elegimos un tema y, y escribimos. Cada tallerista escribe su propio texto, sea poesía o narrativa, porque también hay talleres de narrativa. Y después los compilamos todos en una antología que sale a fin de año, en la que decidimos un título, todo democráticamente y entre todos los talleres, que en este momento creo que son más de 13 propuestas, así que, bueno, somos un montón.
que nos ponemos de acuerdo con un tema, escribimos sobre ese tema, leemos sobre ese tema y después publicamos y después lo presentamos, hacemos videopoemas, hacemos canciones, bueno, puestas más performáticas, más teatrales, que se hacen en Rosario, hicimos en la Biblioteca Nacional el otro día en Capital, acá en La Plata la presentamos en la librería Mascaró, como bueno, también hacer que eso poético circule, pero no desde un lugar de lo editorial y el reconocimiento, sino desde un lugar de poner en comunidad. Bueno, también un poco esto de como mezclar lenguajes artísticos, es también un poco la propuesta que tenemos en Hinchastre, que bueno, en un principio es como poesía y fotografía, porque bueno, vos haces poesía y yo hago fotos, pero también mezclamos otras cosas, música, bueno, también tarot, todo. Creo que los ciclos de poesía, por lo menos en La Plata, tienen ese espíritu de hacer ese cruce de lenguajes, que a mí me parece muy interesante, y la propuesta de Enchastre, que por eso le decimos ciclo multipoético, porque yo creo que la esencia de lo poético puede estar en otros soportes, no solamente en un poema, en poco, bueno, eso, en las exposiciones de fotos, en quien venga a cantar una canción, a compartir su música, en alguna proyección audiovisual, en intervenciones artísticas que se puedan intervenir, no sé, desde poemas pegados en la pared hasta que alguien pueda escribir algo, como todo, en todo eso puede haber poesía. Y bueno, y es el espíritu de Enchastre que espero pronto tengamos una nueva edición. Que lo bueno, juro. lo juramos. Lo juramos. Lo juramos acá frente a cámara. Lo ponemos frente a cámara para que se haga realidad. Sí. Que bueno, que pronto tendremos una nueva edición, porque el año pasado tuvimos 2 y la verdad que estuvo espectacular. Sí. Sobre todo también por esto que creo que es lo que más nos interesa a las dos, que es también poner en diálogo con otras personas que están haciendo cosas, ¿no? Sí, como me encanta. charlar, juntarnos, tomarnos una birra, ver qué están haciendo, que puedan compartir, habilitar un espacio para que eso se dé de manera independiente y autogestiva, pero lo más profesional posible, como que tengan su lugar, que tengan su momento en el micrófono, que tengan su espacio para desplegar su propuesta artística, sus fotos, su intervención, su instalación. Y hacerlo también con amigos y con amigas y en comunidad y que vengan con buena onda a compartir un momento artístico. Sí, y cagarnos de risa. Y cagarnos de risa, total. Pero sí, a mí me encanta. Me encanta. Y beber. Y beber, obviamente. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. A mí me encanta, obviamente, yo armar una exposición de fotos y mostrar, me encanta, obvio, pero me encanta también como que otras personas se acerquen y quieran como también ser parte de algo que estamos haciendo nosotras y que muestren, posta, realmente las chicas que llevaron fotos, que mostraron fotos en los enchastres pasados son personas muy talentosas y me encanta, es como que digo, esta persona que es tan talentosa quiere ser parte de lo que estamos haciendo. Totalmente. Y me parece hermoso. Y también me encanta eso, como buscarle su lugar, crear su momento, la decoración, el armado de todo. Nosotros le ponemos realmente mucho amor. Sí, total. Es nuestro hijo. Es nuestro hijo. Total. Y eso me encanta. Totalmente, sí, y con tanta generosidad también, porque me imagino que hay personas que seguramente podrían sacar un rédito de otra índole con lo que hacen artísticamente, y sin embargo se toman el momento de un viernes a la noche para venir y compartir lo que hacen y compartirlo con la gente que decide venir, y con mucha calidez, sí, estar a disposición de esa propuesta. Así que, bueno, me parece que también eso es un poco a partir de lo que charlábamos antes sobre la inutilidad y sobre la improductividad. Bueno, la manera de hackear esa propuesta de mundo que es individual, que es para mí, solo para mí, es armar esas propuestas que permiten poner en diálogo los sentimientos y la creatividad con la comunidad. Con la comunidad que habitamos, que es la comunidad artística platense en este momento, la comunidad poética platense, fotográfica, pero también artística en general, o que esté sensibilizada por eso, por lo que se tenga para decir en esos espacios. ¿Hay algo más que quieras decir? ¿Algo que no te haya preguntado? ¿Algo que tengas ganas de decir que digas, esto no me puede faltar? No, me encantó la charla y siento que hicimos un recorrido gigante por muchas aristas sobre la poesía. Sí creo que me parece que estaría bueno, como última cosa, como cierre, decir que se animen a acercarse al lenguaje poético, que se animen a acercarse a la poesía, porque creo que hay muchos prejuicios, como decíamos, en torno a qué es un poema, cómo me puedo acercar, qué son los espacios poéticos, cómo son esas experiencias, los talleres, incluso que se acerquen a talleres.
de cualquier índole, de donde sea, virtuales, presenciales, en el lugar donde estén, porque también el escribir en colectivo es muy importante, que ese texto que estás escribiendo sobre lo que vos sentís, alguien atento y con generosidad te lo esté escuchando y te diga algún aporte para hacer brillar ese texto y que ese texto después sea tuyo, pero que también sea de todos los demás que estuvieron en ese espacio. Y que se acerquen a la lectura desprejuiciada, que encuentren algo dentro de todo el lenguaje poético, van a encontrar que les guste y que les interpele y que les atraviese. Y bueno, y que lo hagan sin, tratando de eliminar los mitos y los prejuicios de en torno a eso. Y también la ridiculización que hay en torno a la poesía, que creo que hay en redes. Me parece que el lenguaje poético tiene mucho para decirte en nuestra época y que tiene una sensibilidad que está puesta, que está a flor de piel y que está puesta a disposición de eso, del sentir de la época. Bueno, Sofi, me encantó. Gracias por venir. Gracias. Corte. Quedó bien, ¿no? Sí.